www.scotiabank.com.pe. Bueno, Carmen, tal como habíamos anunciado, tenemos una entrevista en vivo con Carla Gaviño, profesora de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico y especialista en temas de infraestructura. ¿Qué tal, doctora Carla Gaviño? ¿Cómo está usted? Muchas gracias por la invitación, Ricardo, Carmen, un gusto estar en su programa. Bienvenida. Muchas gracias por atender a nuestro llamado. Bueno, una de las noticias de la semana ha sido, digamos, esta explosión de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios que se ha dado porque aparentes asesores del congresista Bermejo estaban involucrados en cosas turbias que tenían que ver con la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. Pero aparte de eso, tampoco hemos visto que ha funcionado la Autoridad de Reconstrucción con Cambios cuando se ofreció como una solución, una alternativa expeditiva, ¿no es cierto?, para corregir una serie de infraestructura malograda a raíz de fenómenos naturales. Incluso se elogió mucho los pactos de gobierno a gobierno porque se decía que eso iba a impedir la corrupción. Pero sin embargo, a varios años ya de haberse implementado, lo que vemos es que la corrupción está que campea en la reconstrucción con cambios y nunca se avanzó y no se sabe exactamente cómo se contrató eso de gobierno a gobierno porque no están las obras a la vista o son defectuosas, etcétera. Entonces, como especialista en su tema, ¿qué es lo que falló en la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios y cómo corregir esto? O si este nuevo sistema de la infraestructura va a poder, digamos, reemplazar de buena manera a la reconstrucción con cambios. Es una pregunta compleja, pero a su vez interesante, porque poder analizar con claridad qué ha pasado en ARC, en la Autoridad de Reconstrucción con Cambios, nos permitiría evitar que se repitan estos errores, ¿no? Yo creo que en ARC tenemos que distinguir dos momentos fundamentales. Una primera parte, que es cuando se implementó, en la cual ARC funcionaba básicamente como un financiador de proyectos de los gobiernos subnacionales y otros sectores. Con lo cual ARC transfería el recurso, pero no tenía mayor control ni mayor injerencia en cómo se estaban desarrollando esos proyectos de inversión, esos proyectos de infraestructura. Un segundo momento posterior fue cuando se empezó con esto de los contratos entre un gobierno y otro gobierno, que incluían las PMOs y una serie de asistencia técnica para buscar mejorar los proyectos de infraestructura e incluir soluciones integrales. Lamentablemente, el resultado de lo que hemos visto con la PMO no se ha materializado aún en infraestructura, sino que quedó, por lo que hemos escuchado decir a expresidentes, a exdirectoras ejecutivos de ARC, a nivel de estudios para que posteriormente se puedan hacer las obras integrales. Entonces, principalmente las obras que podemos ver en el marco de la ARC son aquellas que han sido financiadas con los recursos que ARC transfería. Este esquema es complejo, porque nuevamente estamos hablando de que la ejecución de los proyectos, la calidad de los proyectos, principalmente dependía de los gobiernos regionales y de los gobiernos locales, siendo en ese espacio sumamente posible que se den los escenarios que se suelen ver en la obra pública de corrupción, ¿no? Como el caso que efectivamente se está analizando y que has comentado, que también sucede en distintos proyectos que son financiados por el gobierno nacional, pero ejecutados por los gobiernos subnacionales también. Entonces es como que se han replicado los males, a pesar de que creaste una nueva institución que supuestamente no iba a caer en ellos. ¿Cómo evitar que a la Autoridad Nacional de Infraestructura, a la ANIN, le ocurra algo similar? Yo creo que es una pregunta que tenemos que hacernos porque ya está la ley y pronto va a salir el reglamento. Y ANIN potencialmente lo que va a terminar haciendo es coexistiendo con otras instituciones que también van a hacer infraestructura pública, pero va a tener a su cargo la ejecución de algunos proyectos relevantes y otros que le puedan transferir según la ley. Ahí va a ser sumamente importante tener claridad con el manejo, el control, el seguimiento de no solo transferir el recurso, sino de vigilar, supervisar, acompañar la ejecución de la obra. Porque es cuando nos quedamos en un rol de transferencia de recursos, cuando se dan los espacios para que se repitan nuevamente los escenarios que siempre acompañan a la corrupción en la obra pública. ¿Qué tal reto va a tener la ANIN? Y sobre todo lo que usted comenta, claridad, transparencia y ver cómo no se va a replicar todos los males, la corrupción, y también hay brechas dentro de la infraestructura. Ahora, mi pregunta va dirigido a la radiografía, es decir, todo el territorio peruano.
bien sabemos que la infraestructura también va de la mano, ¿no?, con el incremento del PIB, porque evidentemente hay más dinamismo, hay más inversión pública, pero lo que también aquí tendríamos que analizar es cuáles van a ser los filtros y los canales para evitar más eventos de corrupción a futuro, porque yo creo que debemos de partir de ello, corrupción de los cuales también otros operadores extranjeros, si podríamos denominarlo de alguna forma. Me refiero concluyentemente al caso de las empresas chinas, que básicamente inundaron todo el mercado peruano, utilizaron a proveedores peruanos, no le pagaban a los proveedores peruanos y finalmente las obras no se concluían, obras muy importantes, carreteras que se han dejado de lado. Entonces hay un gran reto ahí y sobre todo para pasar esa gran brecha que la infraestructura es tan importante para dinamizar la economía. Efectivamente, ¿no? Porque ANIM probablemente va a terminar coexistiendo, ya lo vamos a ver cuando salga el reglamento, con Provías, con PRONIS, con PRONIES, con todas las otras grandes unidades ejecutoras del gobierno nacional. ¿Cómo hacer que no se repita ahí lo que hemos visto efectivamente en los casos que mencionas de Provías nacional y descentralizado, por ejemplo, con estos consorcios que dejan las obras a la mitad y se desentienden, ¿no? Entonces ahí va a ser muy importante, yo creo, tanto el expertise técnico como la mirada supervisora de ANIM. ANIM tiene que caracterizarse por ser una institución netamente técnica, ¿no? Su ubicación per se como adscrito de PCM ya va a ser un reto para que pueda ser una institución totalmente técnica e independiente de los movimientos o vaivenes políticos. Entonces va a ser importante que tanto el líder de la ANIM como todo el equipo sean especialistas en la materia, pero que también cuenten pues con el apoyo suficiente para poder implementar mecanismos de vigilancia a lo largo del proyecto. Porque estamos hablando de que se le van a entregar, se entiende, de acuerdo a lo que ha trascendido en medios, los principales proyectos de infraestructura. Yo me imagino que vamos a ver a ANIM haciendo proyectos que tengan que ver con G2Gs o eventualmente con contrataciones del Estado. Parece que no, o sí APPs, no queda muy claro, pero se entiende que grandes proyectos de infraestructura pasan por ahí y no proyectos pequeños. Pero yo solamente quiero concluir esa idea, como cómo vamos a desenredar aquellos proyectos que parecían que ya tenían una luz al final del túnel, pero todo se ha quedado ahí paralizado. Es decir, la ANIM va a tener el trabajo primero de filtrar toda la información, de manejar absolutamente todo y de comenzar a encaminar de nuevo situaciones incluso que están mezclados con la corrupción. Es decir, desentrañar todo eso va a ser también un trabajo pues maratónico y complejo, porque estamos hablando finalmente de una institución que todavía no está muy claro cuál va a ser su mandato, lo vamos a terminar de ver con este reglamento, pero que va a haber otras instituciones que coexisten. Entonces vamos a tener un tema de competencias, vamos a tener un tema de expertices, y nuevamente el hecho que tú crees una nueva institución no quiere decir que la estás librando por eso de los males endémicos que acarrean a la infraestructura pública en todo el país, ¿verdad? Entonces el haberla creado per se no significa que esté libre de que pueda repetir la historia a otras instituciones. Tienes que analizar qué le ocurrió a Provías, qué le ocurrió a ARC, y de esa manera cubrirla, dotarla de la mejor capacidad técnica, de la mejor transparencia posible para que no se repitan estos escenarios, ¿no? Entonces el rol de ANIM va a ser sumamente complejo, y sumamente complejo porque justamente se ha anunciado, cuando se anunció, como un escenario de solución ante el Yaku, ¿no? Y lo que estaba pasando con ARC. Entonces, finalmente, no sabemos qué tanto ese anuncio inicial político va a coincidir con el mandato real que tendrá la autoridad. Entonces, ahí tenemos que preguntarnos, ¿la creación de esta institución pública responde a una solución de política pública o responde a una situación de un contexto político? Y creo que por ahí va a ir la respuesta. Ahora, se crea básicamente porque, en primer lugar, me refiero a la ANIM, la reconstrucción con cambios parece que está a la vista que no funcionó, y luego que además estaba corrupta, pero además porque vienen una serie de fenómenos climatológicos, naturales, que van a afectar a nuestro país. Entonces la gente está de alguna manera ante ya el hecho indudable de que van a haber catástrofes naturales más adelante, porque el fenómeno del Niño ya se ha anunciado. Está con la expectativa de que esta nueva institución va a solucionar anteriormente a que sucedan los problemas que van a venir de todas maneras. Entonces, ¿cómo podemos saber que no va a crear esa falsa expectativa? Solamente con el reglamento, es decir, el reglamento nos va a decir exactamente si esto está bien encaminado o mal encaminado, o cómo lo podemos Yo creo que ahí medir. es bueno situar un poco
poco la situación de la gestión pública, ¿no? Y aterrizar un poco la expectativa. Imaginémonos que el reglamento se haga publicado mañana en El Peruano. Ni con esa velocidad vamos a lograr que ANIN se implemente, contrate el personal, se organice, planifique los proyectos, los desarrolle, menos los ejecute, para estar preparados en el 2024 ante un escenario del fenómeno del Niño inminente. Yo creo que más bien tenemos que aterrizar un poco la expectativa para no generar finalmente un boomerang ante ello, ¿no? ANIN va a ser útil, o se espera que sea útil, creo yo, conforme se vaya implementando. Las instituciones públicas se pueden crear, pero toman un tiempo en implementarse. Tienen que sacar su reglamento de organización y funciones, tienen que buscar al director ejecutivo, presidente ejecutivo que vaya a corresponder de la ANIN, tienen que conformar equipos, tienen que transferirse proyectos, tiene que administrarse adecuadamente una cartera de inversiones. Eso no pasa de un día para otro. Eso dudo mucho que nos vaya a poner en un escenario en el cual ANIN vaya a ser la solución frente a los eventos de cambio climático del 2024. Aquí lo que se tiene que hacer es desde el Ejecutivo trabajar con los gobiernos regionales y los gobiernos locales desde ya, más allá de transferirles recursos. Hacer las cosas con ellos, porque el tiempo es corto y la asistencia técnica, el trabajo in situ, es lo único que queda para hacerle frente a la situación que ya es inminente. Ahora, uno de los casos, y esto es algo actual, Ricardo, en Chile, inundaciones, un sistema frontal, lluvias que han dejado a las poblaciones más vulnerables precisamente por este cambio climático, y escuchaba también a las autoridades de Santiago de Chile que decían, bueno, este panorama ya se conoce, los lugares críticos vulnerables, todo el mundo sabe geográficamente, pero al parecer las autoridades no pasa nada. Es lo mismo que pasa aquí en el Perú, y me refiero con respecto también a la infraestructura, porque incluso desde ya se está pensando en cómo trasladar y hacer una infraestructura, viviendas, albergues para todas estas personas que viven en los lugares que sabemos, se sabe, no hay que ser pitonizo, no hay que ser adivino, ahí va a suceder una tragedia, poder pues construirles casas y viviendas a todos ellos. Podría ser también una estrategia, asumo yo, o no sé si ya estaría pensando las autoridades, porque va a pasar por el mismo lugar, por los mismos hechos que nosotros con anterioridad hemos conocido por estos lugares críticos. Es evidente que esos huaicos, inundaciones se nos va a venir. Entonces, como parte de gestión pública, también en su especialidad, Gaviño, señorita Carla Gaviño, entonces sería importante también trasladar pues nuevas alternativas, porque como usted dice, estamos a contrarreloj, no vamos a poder definitivamente finiquitar todos estos planes, pero sí podemos tener algunas alternativas como ya se viene pensando también en el país vecino. La alternativa o volver a mirar el tema de la vivienda social, qué importante es justamente ante lo que estás comentando. Y ahí es donde escenarios como los que hemos estado viendo en el Fondo Mi Vivienda y otros similares no ayudan nada al país para que pueda estar preparado ante esto, ¿no? Entonces yo creo que es también momento oportuno para que se mire con claridad una política pública de vivienda social. No todas las personas pueden acceder a los subsidios que existen ni a los bonos que existen. Mirar adecuadamente la focalización para evitar escenarios de corrupción ante los mismos. Son cosas que yo creo que van de la mano. La infraestructura pública para que incorpore elementos antisísmicos, que incorpore elementos de prevención y mitigación, el tema de la vivienda social, y en paralelo y antes que todo ello, urgente, se necesita sobre todo ordenamiento territorial, planeamiento urbano, ¿de acuerdo? Uso de suelos, zonificaciones, mitigaciones, prevenciones, planes de prevención de riesgos de desastres municipales también. Ahora, ¿de dónde se toma el recurso humano para que esto funcione? Porque usted nos está diciendo que se requieren equipos técnicos, se requieren especialistas. Se supone que esos técnicos y especialistas ya existían en la reconstrucción con cambio, ¿no? O sea, de alguna manera había ese tipo de perfil, pero por lo visto ahí no funcionó, fracasó rotundamente. Entonces, ¿de dónde van a salir los técnicos honestos y profesionales para que funcione la ANIN? Yo creo que el aparato público cuenta, ¿no? O ha contado, porque también ha habido una gran, por así decirlo, salida de buenos funcionarios del Estado en los últimos tiempos, ¿no? Pero sí se cuenta con profesionales que pueden llevar a cabo este tipo de tareas, y siempre es importante apostar por la capacitación del equipo, ¿no? Algo que yo siempre recomiendo a las instituciones públicas es vincularse a la academia, ¿de acuerdo? Apostar por capacitar el equipo antes que hacer borrón y cuenta nueva, porque la gente que está ahí y que ha hecho obra antes tiene conocimiento adquirido que puede sumar valor, inclusive para no repetir errores que ellos conocen.
Entonces sí creo que hay la posibilidad de generar estos equipos técnicos, pero toma su tiempo de maduración conformarlos. Bueno, doctora Carla Gaviño, profesora de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico y especialista en temas de infraestructura, muchas gracias por haber atendido nuestro llamado. Creo que ha sido bastante clara la explicación sobre todo lo que concierne a la infraestructura y a estas autoridades que han fracasado y a las que van a reemplazarlas para que no cometan los mismos errores. Muchas gracias. Ahora PBO vía Claro TV en el canal 18.